Bueno, buenas tardes. Nos encontramos hoy en la tercera sesión de Filosofía de la Ciencia del seminario Eri de Gortari. Y hoy haremos un comentario sobre el libro nominado Historia de las Ciencias y sus reconstrucciones racionales de la Catos. En este primer apartado de la obra existen problemáticas y cuestiones que ya el doctor Anteuri nos había expuesto. Entonces, daremos paso a la segunda parte del libro, que me parece sumamente sugerente porque forma parte de un simposio en tanto reflexiones y críticas al concepto de filosofía de la ciencia de Lakatos. Y de hecho, creo que el punto medular de este apartado, de esta obra, es la crítica a su concepto de historicidad. Bien, entonces daremos paso a esta nominación. El primer apartado de esa segunda parte es un artículo nominado Notas sobre Lakatos de Kuhn, y en él existen unas reflexiones sumamente sugerentes en donde, como he comentado con anterioridad, se ataca el concepto de historicidad y los elementos fundamentales que sostienen la reflexión de Lakatos en torno a su filosofía de la ciencia. En Lakatos existen, según Kuhn, frases como la metodología de programas de investigación, que no forma parte del modo de comunicación que es familiar, y también frases como historia interna y externa, aunque familiares, son empleadas por Lakatos de forma nueva e inesperada. La crítica que hace precisamente Kuhn a Lakatos es que no define, según Kuhn, de una forma potente lo que podría llamar historia interna y externa de la ciencia. Y entonces parece que existe como una suerte de monocausalidad o elemento unívoco pero simplista de lo que podría ser nominado como historia interna de la ciencia, que para Kuhn no permitiría dar reflexiones más complejas en torno a elementos, por ejemplo, de la materia genérica, que puede trastocar también la concepción del mismo científico en su quehacer. Y bueno, antes de continuar con este apartado, Kuhn también rompe en algún momento una pequeña lanza a favor de Lakatos. Y nos dice que existen ciertos paralelismos entre ciertas reflexiones, por ejemplo, la de cambio de paradigma con la heurística negativa y positiva de Lakatos, pero recursa una vez más Thomas Kuhn y nos dice: ningún historiador de la ciencia, de cualquier otra disciplina, puede trabajarse en concepciones previas acerca de lo que es esencial y de lo que no lo es. Tales preconcepciones en el caso del historiador de la ciencia. Y aquí me parece que está también poniendo el dedo en la llaga, precisamente, porque hay un gran problema sobre cómo se debe tomar o cómo se debe concebir precisamente estas concepciones esenciales y concepciones no esenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, Kuhn? Que tal vez para Kuhn la definición de historia interna y externa no dan cabida de lo que es precisamente la ciencia. Y eso para él es un gran problema. Y reitera Thomas Kuhn, el énfasis de Lakatos sobre lo que él llama estado estancado en la evolución de un programa de investigación, la etapa en la que el programa cesa de aportar nuevos descubrimientos, en la que las hipótesis ad hoc se acumulan en él, etcétera, no sabría decir la diferencia entre lo que él tiene que afirmar sobre este importante estadio y lo que yo he afirmado sobre el papel de las crisis en el desarrollo científico. Nueva vez, esta crítica es sumamente interesante porque rompe una lanza a favor de Lakatos, pero también a su vez se deslinda de él y parece que existe como una suerte de derivación de las afirmaciones del mismo Lakatos. ¿Por qué quiero decir este punto y por qué me parece fundamental detenernos en él? Porque el mismo Thomas Kuhn menciona que existen campos de similitud tanto en lo que Lakatos llama estado estancado como el problema de que un paradigma ya no dé solución a determinadas resoluciones metodológicas o nociológicas de un campo científico en específico. Y esto es muy interesante porque en primera instancia Thomas Kuhn dice, bueno, hay tantas similitudes que parecía ser lo mismo. Sin embargo, eh, lo que le parece o lo que le llama la atención a Thomas Kuhn es que se afirme
precisamente el término de crisis o el de estado estancado como parte fundamental de la comprensión metodológica de Lakatos, cuando debería entenderse como una superación o como un cambio de paradigma, ¿no? Lo que estaría diciendo Kuhn en este sentido es que los dos parten, digamos, de los mismos presupuestos y formalizan proposicionalmente de una forma coherente el desarrollo del mismo. Sin embargo, para Thomas Kuhn, el cambio de paradigma implicaría una superación del estado estancado, que para Lakatos no, porque el estado estancado muchas veces se mantiene y pervive de una forma potente o solvente en otros órdenes de enunciación. Entonces, aquí existe una segunda diferencia con Lakatos. Y reitera, en ese sentido, Kunt su crítica porque Lakatos en algún momento pone este autor con Feyerabend, ¿no? Como si fuesen lo mismo y como si el anarquismo epistemológico de Feyerabend estuviera al mismo nivel que el de Thomas Kuhn en tanto condición irracional. Pero veamos lo que nos dice Thomas Kuhn en este apartado. Él afirma lo siguiente: donde Kuhn y Feyerabend ven cambios, según Lakatos, irracionales, yo predigo que el historiador podrá probar que ha habido cambio racional. Estos reiterados contrastes entre mi racionalidad y el racional de Lakatos delimitan la diferencia que ve Lakatos entre las posturas. Y aquí me parece que es una de sus críticas más acertadas, porque una cosa podría ser condiciones tal vez irracionales, pero que pueden ser racionales en otro orden de enunciación, y otra cosa es decir a racionalidad, ¿no? Es decir, la negación de la racionalidad. Y esto me llama sumamente la atención porque poner en el mismo lugar a Kuhn y a Feyerabend me parece que también es pecar de generalidad, y aquí me parece una crítica sumamente acertada, por lo menos en la comprensión de dos filosofías de la ciencia que, si bien podrían tener puntos de encuentro, tienen tantos lugares de desencuentro que no podríamos articularlos solamente en el sintagma o en los sintagmas, proposición irracional o formulaciones irracionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y me parece sugerente pues, que hubiese existido esta posibilidad del debate. Con posterioridad viene esta crítica que les había mencionado al principio de la exposición en torno a historia interna y externa. El mismo Thomas Kuhn dice lo siguiente: no podría fácilmente en su lugar haber hablado de historia racional, o mejor, de historia construida con los elementos racionales del desarrollo de una ciencia. Es decir, ¿no sería mejor pensar que existen entramados racionales que se van articulando en diferentes lugares de enunciación con diferentes sujetos nociológicos que van sintetizando y constituyendo, dado una comunidad científica, procesos, metodologías, articulaciones de diferente índole? Aquí también me parece acertada la reflexión de Kuhn, porque no podríamos pensar que la ciencia es netamente una sustantivación de lo racional. Más bien, la ciencia tiene en su sustrato operaciones racionales, pero a su vez también tiene, digamos, como formas formadas, elementos que trastocan otras formas formantes, ¿no? Operaciones históricas, sociológicas, económicas, políticas, nematológicas, etcétera, etcétera. Entonces, también me parece que es un acierto matizar, ¿no? Aquí la crítica de Thomas Kuhn no es en negar la proposición de Lakatos en torno a la razón y la ciencia, sino matizar la forma que se enuncia la razón con la ciencia, ¿no? Que me parece también interesante. Y en el siguiente apartado, Kuhn afirma lo siguiente: su observación no dice simplemente que el historiador selecciona e interpreta, sino que una filosofía previa suministra el conjunto total de criterios por los que él actúa de tal modo. Pero si tal fuera el caso, no habría modo alguno de que los datos seleccionados e interpretados contradijeran una posición metodológica para cambiarla. Y eso también me parece interesante. Sin embargo, creo que aquí la postura de Lakatos, tal vez en su sentido historicista, tal vez sea más certera, dado que no podríamos pensar que existe el punto A, dado una concepción filosófica de la ciencia, o una
digamos, concepción mínima de determinados conceptos y categorías que van a ser trastocados por una metodología y operaciones científicas para dar un resultado, sino que la misma historicidad ya implica continuidades y discontinuidades, ¿no? Y esas continuidades y discontinuidades son más complejas de lo que podría pensarse que primero el historiador selecciona, interpreta y después tiene una filosofía, o viceversa, que tiene una filosofía y después va seleccionando, interpretando. Más bien, una operación tiene diferentes entramados y esos entramados se sintetizan en un acontecer. Y en este caso sería en el proceder científico, ¿no? Entonces, aquí tal vez me parece que Kuhn está simplificando mucho las operaciones históricas en el campo, históricas y filosóficas en el campo del proceder científico. Y continúa el mismo Kuhn. Dice, por último y más importante para el propósito presente, la historia debe ser construida sin violentar los datos disponibles por causa de la selección e interpretación. Y aquí también, esto es lo que les había comentado. El primer apartado que busca matizar las proposiciones de la Catos en torno a la racionalidad o a la forma de enunciar lo que podría ser historia interna y externa de la ciencia, me parecen sumamente sugerentes y acertados. Este segundo apartado, son interesantes los puntos, pero creo que también podríamos hacer un ejercicio de matiz, porque no es que el historiador violente los datos, ¿no? Sino que en el momento en que se hace la selección y la interpretación, ya existe una suerte de trituración de esos mismos datos, una suerte de cribación, una suerte de rearticulación de los mismos, y por ende, no es que no sea violente, pero tampoco es que exista, digamos, un proceder A, B, C, D, donde no existan resistencias, limitaciones nociológicas, imposibilidades de replantear ciertas condiciones pretéritas o rearticularlas en una guarda de enunciación que permita la complejidad y el deslinde o la síntesis de un proceder científico, de una filosofía de la ciencia o de una historia de la ciencia, ¿no? Que en todos los casos me parece que están trastocados. El segundo autor que hace una suerte de crítica a la postura de la filosofía de la ciencia de la Catos es Herbert Feith, en su artículo nominado Programas de Investigación e Inducción, y dice lo siguiente este autor. Dice Feig, si los popperianos insisten, puede hacer mi observación en términos de corroboración. Esto es, de no refutación pese a los enérgicos y o ingeniosos esfuerzos de crítica rigurosa. Pero ello me parece bastante oblicuo en casos como la verificación observacional y de la existencia de nuevos planetas como Neptuno o Júpiter. No obstante, no soy inconmovible en materia de formulaciones. Aquí me parece sumamente interesante. Dice que los procesos de verificación observacional tienen un grado de acción sumamente potente cuando se trata de que el científico tenga la posibilidad de operar de una forma recta con el objeto de estudio en el cual está tratando, pero menciona que cuando existe una operación del científico en la verificación observacional, existe un proceso precisamente rectilíneo, ¿no? En sentido metafórico, pero en ese proceso hay un proceder oblicuo, y ese proceder oblicuo implica precisamente las formulaciones por las cuales el científico va cribando y va haciendo una síntesis de lo que va a denominar su objeto de estudio, ¿no? Entonces, es muy interesante el matiz de Feig, porque si bien podemos apercibir los mecanismos, las metodologías de una forma más tangible, más certera o de una forma más simple para aquellos que nos acercamos a ese tipo de investigaciones, la dificultad para Feig es precisamente cuáles son los elementos que permiten precisamente constituir un sustrato que a su vez va a dar paso para las formulaciones que son el proceso oblicuo de estas verificaciones observacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece sugerente y bueno, me parece sumamente interesante lo que está planteando aquí Feig. Y después continúa el mismo autor. Si un procedimiento cualquiera funciona, esto es, produce extrapolaciones correctas, los métodos inductivos y hipotéticos deductivos harán lo mismo, y se puede demostrar deductivamente que ello es verdad. Y bueno, aquí también el mismo Feig pone en entredicho que los procesos científicos son un ejercicio netamente o inductivo o netamente deductivo. Lo que dice Feig aquí es que más que nada existe una suerte de dialéctica
que tensa los lugares de enunciación de una forma diferente. Es decir, en algunos momentos el proceso inductivo implicaría por lo menos en cierto sentido, una formulación deductiva y que la concepción y la enunciación deductiva implicaría operaciones mínimamente inductivas. Lo que quiere decir es que no son caminos separados, sino que se trastocan y de ahí lo que diría File es que precisamente existe una complejidad para deslindar tanto filosóficamente como históricamente determinados procesos, digamos, de curso y recurso de lo que serían llamados escuelas científicas o procederes científicos en determinado tiempo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquí nos pone File un ejemplo, bueno, que forma parte de la psicología clínica y diría lo siguiente. Si un psicólogo emprende el examen test de la corrección de algunas partes del psicoanálisis, asumirá que es la misma persona genéticamente la que se tiende en el sofá 3 veces a la semana durante un año o dos y que deja grabados en cinta sus entrevistas. Y aquí viene precisamente esta pequeña crítica que les había comentado, que no se procede solamente deductivamente, ¿no? En tanto las posibilidades del objeto de estudio y tampoco inductivamente, ¿no? Sino que en dado las posibilidades de operar o de reflexionar o de articular o de comprender nuestro objeto de estudio, es precisamente las condiciones por las cuales debería el científico replantearse ciertos posicionamientos, ciertas proposiciones, ciertas intuiciones, ciertas reflexiones, cierto ejercicio racional del mismo, ¿no? Aunque File aquí, digamos, podría pecar tal vez de simplificar los procesos psíquicos de la mente humana, ¿no? Al ponerlo como si fuera un objeto A que, aunque se va reformulando y se va matizando, me parece que es más complejo que lo que podría pensarse en términos metodológicos, ¿no? Bueno, lo que estaría llegando en ese sentido, File, es que existe tal vez diferentes posturas unívocas, ¿no? O equívocas, como la de Feyerabend, ¿no? Con su anarquismo epistemológico, pero me parece que nos está dando un punto, es que el proceder del científico es más complejo de lo que podría enseñarse en un programa de metodología de la investigación o en algunos problemas que la filosofía de la ciencia había propuesto, ¿no? Dado el caso de pensar que unívocamente se desarrolla este conocimiento o estos órdenes sociológicos inductiva o deductivamente, ¿no? Es mucho más complejo que eso y tal vez creo que podríamos decir que el aparato inductivo o el deductivo forman parte de la misma complejidad del proceder científico, pero no lo contiene en su totalidad, ¿no? Y continúa File, dice, en este contexto, aspectos relevantes de la teoría de la decisión son de vital importancia, pero no tan fundamentales filosóficamente como es la conclusión general de la justificación. Este creo que es un punto interesante y aquí Lakatos y File parece que se encuentran, es que Lakatos niega totalmente o busca suprimir las operaciones segundogenéricas del científico, a saber, las limitaciones psicosomáticas que podría tener un sujeto nociológico para superar su misma subjetividad. Pero File menciona que aunque son vitales o marcan determinadas condicionantes, lo que importa es precisamente la formulación científica y las metodologías por las cuales se van desarrollando, ¿no? Es decir, hay una superación de este mismo entramado. Me parece que después de este simposio y la respuesta que da Lakatos, que vamos a ver al final, creo que podríamos concluir que todos esos elementos son importantes y que deberíamos complejizarlo en la medida de lo posible, ¿no? Es decir, la materia primogenérica, segundogenérica, terciogenérica. Para Lakatos es importante solamente la terciogenérica y la primogenérica. Y para otros, como Feyerabend, podría recaer más en la segundogenérica y en la primogenérica. Pero creo que podríamos entablar a través del materialismo filosófico de Bueno que tanto materialidad primogenérica, segundogenérica y terciogenérica se requieren y se deben complejizar para comprender pues este ingente entramado, ¿no? Que no es sencillo y que es un problema en demasía sutil que la filosofía de la ciencia debería replantearse una y otra vez. Después tenemos a Richard Hall,
tiene un artículo nominado en este libro. ¿Se puede utilizar la historia de la ciencia para decidir entre metodologías rivales? Eso también es interesante, ¿no? Una vez más, si se dan cuenta, el gran problema, creo que, digamos, el axis que se mueve toda la crítica contra la Catos es precisamente la indefinición en cierta medida, ¿no? O, digamos, la imposibilidad de definir de una forma más compleja y más completa su concepción de historia interna y externa de la ciencia, ¿no? Ese creo que es el punto nodal de la crítica de estos autores, ¿no? Contra la Catos. Pero bueno, continuemos. Dice Hall que la Catos tiene determinadas limitaciones en la comprensión del desarrollo de la ciencia y por lo tanto afirma lo siguiente. Creo que actualmente las diferentes metodologías no determinan demarcaciones entre historia de la ciencia interna y externa. El que lleguen a determinarse en el futuro el que lleguen a determinarse en el futuro es un asunto bastante dudoso, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Es que Lakatos menciona que aunque la ciencia externa en su historicidad replantea y reformula la historia interna de la misma, y que existen en este ejercicio recursivo, pues unos replanteamientos, unas limitaciones, unas posibilidades, unas síntesis específicas de los campos nociológicos a tratar, el mismo Hall menciona que no son las codeterminaciones o las determinaciones específicas por las cuales se distiende la ciencia, ¿no? O las ciencias, en este caso. Y continúa el mismo autor. Dice lo siguiente. ¿De qué modo, pues, determinaría Lakatos si la adhesión de un científico a un programa de investigación estancado fue racional, viendo si el científico fue sincero para consigo mismo y para con los demás respecto al hecho de que el programa de investigación estaba estancado? Si ustedes recuerdan, Lakatos hace una afirmación de que existe una suerte de correlación entre razón, elemento deontológico y condición oceológica, ¿no? Como si no existiesen o como si el científico no estuviese trastocado por ciertas nematologías, etcétera, etcétera, ¿no? Pensemos precisamente en los textos de Grosseteste, ¿no? O otros autores medievales que en su seno tienen un grado de racionalidad potente, un grado de operación específica, pero están trastocados por determinadas nematologías ideológicas que también hacen que todo ese entramado tenga que replantearse desde coordenadas muy específicas, ¿no? Entonces, aquí el autor está poniendo en duda si siempre existen correlaciones entre, más que sinceridad, superación de las nematologías en las cuales se encuentran involucradas los científicos, que para Lakatos, como les he dicho, hay esa superación hematológica, pero para este autor me parece que el punto nodal es plantear que muchos desarrollos científicos pues están trastocados por este tipo de ideologías, este tipo de ismos o condicionantes que más que limitar, constriñen y recursan los programas de investigación científica, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Por eso mencionan aquí si es netamente racional como tal, ¿no? La adscripción a un programa de investigación que ya está estancado, que ya no puede dar más respuestas de lo que rodea a este sujeto nociológico. Y la pregunta aquí es, ¿no existirá también algo que constriña y que se encuentre fuera de la historia interna de la misma ciencia y que en este caso sí la codetermina, ¿no? La pregunta es, ¿no existirán factores psicológicos, digamos, históricos, políticos, económicos, que en su sutileza también vayan articulando de una forma interesante la concepción que se tienen de los programas de investigación científica? Y bueno, continúa el autor con lo siguiente. Dice, de modo semejante, se puede muy bien imaginar que un científico se adhiera irracionalmente a un programa de investigación estancado, sin que se engañe a sí mismo respecto al hecho de que tal programa está estancado, ¿no? Es decir, que existen para ese autor ciertos programas o ciertos elementos netamente
o sea, son elementos nematológicos que constriñen las operaciones científicas, ¿no? Y constriñen a las instituciones y constriñen a los mismos científicos, sin que el científico se replantee precisamente si existe un entramado muy particular de lo que se debería o no estudiar, ¿no? Pensemos precisamente en digamos, en lo que se podría o no estudiar en la Unión Soviética, ¿no? Existían también elementos nematológicos que limitaban o fomentaban determinados lugares de enunciación para los campos de investigación científica, ¿no? Igual que lo que sucedía en la escuela anglosajona, por ejemplo, de la nueva crítica, que también delimitaba, dado los momentos en los cuales se estaba desarrollando el campo de la crítica literaria, pues se encontraba constreñida a determinados elementos históricos, ¿no? Sin que muchas veces estos sujetos que formaban parte de la crítica o de la nueva crítica anglosajona se cuestionase el por qué actuaban de esa forma, ¿no? Bueno, continuemos. Dice el autor, ¿estamos realmente interesados en las creencias del científico acerca de los motivos de la ciencia? ¿Estamos interesados en su elemento de utilidad científica? Y ese también me parece un punto fundamental que deberíamos poner entre ambos, ¿no? La Universidad de Lakatos de que los elementos segundogenéricos no importan para la comprensión de los programas de investigación científica, me parece también ir a los extremos. Y también aquí también deberíamos matizar, porque a pesar de que existen elementos dermatológicos que podrían condicionar las posibilidades del científico, sin embargo, en la atención de la referencialidad del objeto de estudio, este mismo científico se tiene que, digamos, reiterar una y otra vez o recursar y proponer de una forma más o menos plausible la explicación de este fenómeno, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones. Me parece que de lo que sirve esta obra nominada Historia de la Ciencia y sus reconstrucciones racionales es que eh, estos autores matizaron determinados aspectos de la Catos y que permitirían, en ese sentido, a través de su cribación y síntesis, plantear novísimos caminos o elementos matizados de estos caminos con la finalidad de profundizar y pues encumbrar una filosofía de la ciencia más potente, ¿no? En ese sentido. Y tenemos, ya casi por último, a la autora Noreta, que en su obra La crítica interteórica y el desarrollo de la ciencia menciona lo siguiente. Dice, en resumen, una adecuada teoría filosófica no solo aducirá la dinámica del desarrollo científico, sino también la dinámica del proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente deberíamos pensar los cambios históricos de la ciencia como un punto A, un punto B, un punto C, un punto D, sino también deberíamos pensar cómo se llega a la síntesis de ese punto en los procesos de investigación científica. Y continúa la autora, dice, enfatizaré en la importancia de los antagonismos entre teorías para lograr una correcta descripción del desarrollo real de la ciencia y una comprensión de la naturaleza de la crítica rigurosa en ciencia, el modelo del ascenso dialéctico. Bueno, si ustedes vieron la fecha en la cual se escribió esta obra, bueno, también existía todavía este posicionamiento en donde se le daba cabida a las discusiones del Diamat y después, por lo menos en España, del materialismo filosófico, donde el término dialéctica no solamente se incrusta en la tradición materialista del siglo XX, sino que el término dialécticos, pues tiene una tradición sumamente interesante. Y este ejercicio anagógico de ascenso dialéctico, pues precisamente es eso, ¿no? Tenemos un punto A, pero ¿cómo podemos darle, digamos, complejidad, cuerpo a ese punto A, en tanto una síntesis temporal de las operaciones científicas? Por lo que tenemos que hacer es comprender los sustratos que lo constituyen y después ir haciendo una síntesis de las operaciones intrínsecas a estos programas de investigación científica. Y continúa la autora, menciona, no todos los órdenes nosológicos son contradictorios. Eso también es interesante, porque tanto Lakatos como Kuhn podrían pensar que los programas de investigación siempre se encuentran en pugna, pero que llevaría a pensar no solamente en la palabra ciencia, ¿no? En un sentido, en un sintagma que incluya las demás vertientes científicas, sino que
nos daría pauta para pensar que no existen operaciones complejas internamente dentro del significado o del campo semántico de la palabra ciencia, ¿no? Lo que quiere decir aquí la autora es que existen niveles nociológicos que a veces no están involucrados entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que una operación o una explicación científica no da cabida a las explicaciones científicas de otros campos categoriales, ¿no? Como podríamos pensar en ciertos conceptos, ¿no? Y también trasladarlo al campo de las humanidades. El concepto historia no es lo mismo que podría entenderse en el campo de la filosofía, específicamente, no sé, en Hegel, que podría tratarse para Braudel o para la microhistoria italiana del siglo XX, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no porque exista un acercamiento a un objeto de estudio o a un campo en específico, no quiere decir que los deslindes nociológicos de estos campos se expliquen entre sí y por lo tanto no siempre podrían estar en correlación o podrían ser contradictorios o contrapuestos, ¿no? Entonces, hay que tener, esta afirmación me parece sugerente porque me recuerda al término de simploqué de los buenistas, donde se menciona que no todo podría estar conectado con todo porque podría existir, digamos, ahí un problema de monismo ontológico, ¿no? Por lo menos en el concepto de mundo, ¿no? Y ya para finalizar, aquí tenemos brevemente las respuestas de Lakatos, quien menciona lo siguiente. Cuando defiendo que un programa de investigación pueda progresar entre un océano de anomalías, simplemente estoy defendiendo que mis criterios metodológicos como opuestos, por ejemplo, los de Popper, pueden evaluar los programas rivales como bueno y mejor, aunque estén infestados de anomalías. Esto también me parece sumamente sugerente, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que un programa de investigación pueda operar de una forma más potente, no quiere decir que el anterior esté superado, que es precisamente la heurística negativa y positiva de el mismo Lakatos, ¿no? Y me parece que en este punto tiene mucho que decir, dado que la heurística negativa y positiva no suprime las operaciones pretéritas de los campos de investigación, sino más bien que las integra en una medida específica. No las integra en su totalidad, sino en nodos nociológicos muy particulares que permitan constituir digamos, un campo de operación más potente, ¿no? Y continúa, mi metodología no está interesada de ningún modo en las creencias. Algunos científicos pueden sentir la necesidad psicológica de creer que los centros firmes de sus programas sean verdaderos y que puedan fomentar un compromiso cuniano hacia ellos, ¿no? Y aquí también la reflexión es interesante, pero me parece que en su univocidad puede ser peligrosa, ¿no? Porque a pesar de que el científico está operando a unos niveles que permiten la supresión en diferentes momentos de su subjetividad, por lo menos en las formulaciones o en la objetivación de determinadas proposiciones, eso no quiere decir que él no opere como un sujeto nociológico, como un sujeto trastocado por otros niveles muy particulares, ¿no? Y después continúa Lakatos. Según la concepción de Kuhn de 1962, los principales campos de la ciencia están siempre dominados y deben estarlo por un solo paradigma supremo. Mi concepción popperiana admite programas de investigación rivales que se desarrollan simultáneamente. Es lo que les había comentado. Me parece fundamental, pero creo que podemos entregarlo con la crítica que hace Noreta y el matiz que hace Noreta para decir que a pesar de que existan programas de investigación que se encuentran en contradicción o en contraposición, eso no quiere decir que en diferentes ramas de la ciencia todas tienen que estar en constante pugna, ¿no? Sino que tenemos que delinear de una forma más sutil aquellas que podrían estar en campos muy específicos de referencialidad única, ¿no? Y después Lakatos menciona, si R2 progresa, es necesario que retarde el progreso de R1, puesto que R2 anticipará algunos hechos nuevos más rápidamente que R1. En realidad R1 podría aparecer como progresismo sin R2, pero sobre el fondo de R2 puede que sea estancado. El signo de progreso consta de nuevos hechos anticipados en un programa rival que puede producirlos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que, y me parece compleja la concepción de Lakatos, es que determinados programas de investigación, a pesar de que estén estancados, podrían dotar por lo menos en aquello que no está enunciando y que debería enunciarse como una superación de ese estancamiento del programa de investigación, las posibilidades por las cuales un segundo programa podría replantearse. Es decir, no hay una superación total si no hay nodos por los cuales se puede recursar y proponer una síntesis que dé cuenta de estas limitaciones, ¿no?
y el ejemplo que dice Lakatos y con el cual finaliza la exposición es el siguiente. Si en el programa de Einstein, el de Newton podría parecer todavía progresivo. Esto se sigue de mis definiciones. Mi evaluación entonces no es monoteórica. Lo que quiere mencionar es que la correlación de programas de investigación no implica la negación histórica, gnoseológica de otras, sino que permite la complejidad entre ambas, ¿no? Y bueno, con eso finalizo y pues no sé si quiere participar nuestro estimado Yael, hacer alguna reflexión o podremos continuar. O también Priel o también Uri, aquí los escuchamos. Ok, bueno, déjame prender esto. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. Okay. Bueno, me parece bastante interesante lo que mencionas, ¿no? El hecho de tener, identificar, ¿no? Estos programas de investigación que pudieran parecer estancados, ¿no? Finalmente, no pueden ser descartados tan fácilmente como ciencia, ¿no? Es lo que la reflexión con la que podemos quedarnos, ¿no? Simplemente forman una base diferente, ¿no? Que podría dar pie, ¿no? A nuevos programas de investigación, ¿no? Que sí podrían tener una base sustancial. En ese contexto pone a los científicos como seres, ¿no? Que participan en la dinámica de la historia, ¿no? Que no están aislados, ¿no? Que no están, que tienen varias influencias, ¿no? De acuerdo a los acontecimientos históricos, de acuerdo a las condiciones del mundo en el que les toca vivir, ¿no? No podemos entender, mencionaste a Newton, ¿no? O a Grosseteste, ¿no? Sin el contexto histórico en el que les tocó vivir, ¿no? Grosseteste, por ejemplo, ¿no? Dista de Newton a lo mejor en algunas cuestiones específicas, ¿no? Pero a nivel global de raciocinio, me parece que ambos tienen un mérito igual, ¿no? Entonces, creo que es la reflexión con la que yo me quedaría, ¿no? Que la racionalidad, hablando en sentido general, ¿no? No necesariamente, o sea, se tiene que entender, ¿no? Desde un contexto global histórico de cada uno de los personajes que interpretan, ¿no? El quehacer científico. Perfecto, estimado. Pues sí. No Perdón, sé. estaba apagado. Perfecto, estimado. Tienes toda la razón. Me parece interesante esto que acabas de mencionar. Sí. Digamos, no niega el ejercicio de la razón, las limitaciones históricas en las cuales se desarrolla un campo en específico, ¿no? Podremos pensar precisamente en los primeros versos de Cielo, donde trata de hacer un deslinde de lo que es el caos y lo que es, digamos, la delimitación o la firmeza eh, de las entidades, y lo único que él puede hacer a través de la teoría es utilizar la mitología, ¿no? Pero si uno lo piensa de forma metafórica, pues podría estar pensando en las estructuras disipativas de Prigogine, ¿no? Que es precisamente eso, ¿no? La forma en que se va recursando, digamos, estas entidades entre el caos y el orden, ¿no? Entonces, me parece interesante lo que acabas de decir. Bueno, También, entonces, ¿no? Un ejemplo, claro, pues es el desarrollo de la química, ¿no? La alquimia, ¿no? claro, Surgió como una ciencia, bueno, como un programa, digamos, estancado, ¿no? Porque el claro. objetivo principal era convertir los metales en oro, ¿no? Pero pues eso no avanzó mucho más, se estancó. Sin embargo, dio pie, ¿no? A otro programa de Exacto. investigación, ¿no? Que es la química, ¿no? Por medio de las técnicas que desarrollaron, ¿no? Se derivó un programa de investigación superior, ¿no? Que superó los conocimientos anteriores. Entonces creo que es un Sí, sí, ejemplo sí. que... Sí, sí, sí. Por eso la integración de la Catos es interesante, me parece. Muy bien, muy bien. Pues vamos a darle paso entonces a nuestro estimado Uri y lo escuchamos Sí, atentamente.
Bueno, a mí me parece que es sugerente lo que comentaba a mitad de la exposición, el hecho de que se piense el programa de Lakatos a partir de la historicidad. Me parece que es un punto clave. De hecho, en la primera exposición, que estuvo, digamos, más centrado en la cuestión metodológica, racional, ¿no? De reconstrucción de regresos y progresos de la metodología de Lakatos, quedó muy bien planteado esto que ahora se señala, ¿no? Como una reconstrucción racional de la ciencia misma, ¿no? Y bueno, me parece que en ese sentido debería reflexionarse también la tensión que se encuentra al interior pues, de, de lo que señala Lakatos en esta obra, ¿no? Porque la tensión, digamos, está entre las reconstrucciones racionales que va generando un cúmulo de teorías que, como dice ya él, pueden quedar estancadas, después ya no, pero regresan, etcétera, ¿no? Frente a la propia historia, ¿no? Frente a la propia historia, y me parece aquí lo importante que señalabas al inicio y a la mitad de la exposición, que es eh, estos pequeños precisiones, estos matices respecto a lo que te puede dar la historia en la propia reconstrucción racional, ¿no? Porque no todo es, en efecto, una reconstrucción lógico, inductivo, deductiva, ¿no? O popperiana, ¿no? Es la historia la que le permite a Lakatos también, eh, vamos a decirlo así, fortalecer, ¿no? La posición popperiana del falsacionismo como reconstrucción metodológica de toda la ciencia, ¿no? Eh, me parece que es la tensión, ¿no? Que debería discutirse entre, por un lado, la cuestión histórico, y yo añadiría histórico-historiográfica, porque también Lakatos en algún momento lo toca, con respecto a las reconstrucciones racionales, ¿no? Una tensión que está ahí presente, dado que la historia y la historiografía no te aportan solamente pues reconstrucciones racionales, ¿no? A través de sus metodologías etológicas que manejan pues reliquias que tienen en este caso que ver con la labor del científico, ¿no? Es decir, con la materia segundo genérica. Y entonces me parece que ahí está la tensión, ¿no? Entre el desarrollo, que en su seno conlleva obviamente un regreso sin progresos, metodológico, y por otro, la propia constitución histórica, ¿no? Del acontecer científico, ¿no? Es decir, del acontecer del científico que genera o que produce teorías, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido Lakatos es muy preciso al colocar los ejemplos, sobre todo de física, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta ahí dejo mi comentario, ¿no? Perfecto, perfecto, estimado Uri. Entonces, te agradecemos mucho por esa reflexión y vamos con nuestro estimado Priel, si está ahí. Lo escuchamos con toda la atención. Sí, aquí estoy. ¿Sí, ya se me escucha? Sí, sí se te escucha. Sí. Ok. Sí, se escucha. Bueno, pues sí, me parece bastante interesante el comentario que hiciste, Bitsu. Todo el desarrollo de la historia y en particular me pareció interesante una frase que mencionaste sobre el hecho de que, pues a final de cuentas, el contexto histórico y político en el desarrollo científico pues tiene bastante que ver, ¿no? Pues bueno, ejemplos hay muchos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos se meten, pues comienzan a hacer un desarrollo de la bomba atómica. Bueno, ahorita está un poquito como de moda, esa parte de la historia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mucha de la infraestructura, mucho del talento científico de la época, pues se vio pues impulsado, ¿no? A trabajar en ese tipo de proyectos que pueden ser más o menos buenos, eso ya depende del lado del que estés, pero bueno, digamos que a nivel histórico, pues no se puede, y científico, pues no se puede negar que hubo un desarrollo bastante importante de esas áreas en ese tiempo.
¿sí? Eso por un lado. Y bueno, no nos vayamos tan lejos. Actualmente, pues hay que ver qué tipo de desarrollos están impulsando y pues también cuestionarnos si son buenos o en qué contexto pues podrían mejorarse. Me refiero, por ejemplo, al hecho del impulso que se le da, por ejemplo, a las ciencias, perdón, a las energías renovables, que digamos que en papel pues está todo muy bien, ¿no? Por ejemplo, eso de cambiarnos a vehículos eléctricos y todo eso, ¿no? De momento pues suena bonito, pero si te pones a analizarlo, pues parece ser un contexto pues no muy factible por el hecho de que pues ni siquiera se tiene la tecnología necesaria para hacer una batería eficiente que te pueda durar más de un día, el hecho de cómo haces para recargarlas, porque al final de cuentas vas a regresar a utilizar energías, combustibles fósiles, qué vas a hacer cuando las baterías se descompongan, porque pues eso se va a terminar y entonces cada batería pues va a ser una nueva fuente de contaminación. Son un montón de problemas que no se están atacando, que ni siquiera se están planteando, por simplemente llevarse por el hecho de decir, bueno, vamos a cambiarnos todos a renovables, ¿no? Y no solamente eso, o sea, también, por ejemplo, las celdas fotovoltaicas también son una fuente de contaminación pues bastante grande y se está impulsando bastante. Y bueno, habría otros temas en los que se podría pues plantear ciertas preguntas que pues no se están haciendo por ciertos, pues, no lo sé, acuerdos políticos o agendas que se tengan que lograr, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, me parece interesante el comentario que haces respecto de que cuando un programa científico ya se encuentra desfasado, cuando ya se encuentra, ya no produce ningún resultado. Por ejemplo, ahí en el último, lo que tienes en pantalla precisamente, si sin el programa de Einstein, el de Newton podría parecer progresivo. Esa frase no me parece tan correcta porque a final de cuentas la teoría de Newton ya estaba establecida y todo el mundo sabía que ya estaba establecida, es decir, ya no, nadie de, por lo menos hace 150 años, podía argumentar que es un programa que todavía tuvieras que sacarle algo nuevo, quiero decir. O sea, las leyes de Newton, la 1, la 2, la 3, está totalmente establecida y pues básicamente totalmente estudiada. No había nada ahí, no había nada nuevo. Claro que siguen siendo útiles, pero aparte de eso, pues no creo que alguien pudiera catalogarlo de progresivo en ningún contexto. ¿Ok? Entonces, bueno, más bien como que ya forma una base y cualquier otro programa de investigación que pretenda innovar, pues tendría que contener a Newton. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es mi reflexión sobre esa frase. Y pues el problema sigue siendo en qué momento un programa de investigación se vuelve, bueno, degenera, ¿no? Que ya no genera ningún resultado nuevo. ¿Cómo saber si este programa está ya obsoleto o simplemente nos faltan los instrumentos para poder encontrar nuevas predicciones o nuevos resultados que a lo mejor lo está prediciendo, pero que no podemos obtenerlos? Entonces, es un problema que pues es interesante, porque pues también teorías podemos plantear pues un montón, cada una con sus hipótesis y con supuestas predicciones, pero pues a final de cuentas, mientras no haya un experimento, pues eso se va a quedar como algo hipotético. Bueno, eso era lo que quería comentar. Sí, sí, sí. De hecho, hay tres cosas que me parecen fundamental lo que acaba de decir el doctor Priel. La primera es, digamos, el requerimiento de apercibir cómo se van desarrollando esos programas de investigación, o por lo menos, como había mencionado ya él con la alquimia, ¿no? Que hay ciertos elementos operacionales e históricos que permitieron la densificación de órdenes geológicos particulares. Estaba pensando, por ejemplo, en los avances técnicos que tiene el Imperio Español en el siglo XVI y XVII,
¿no? Y que no son reconocidos y muchas veces son retomados como suyos por parte de otros órdenes políticos particulares, ¿no? Y el segundo punto, que me parece fundamental en lo que acaba de decir Priel, pues es ese problema, ¿no? Elementos nematológicos, que esa es la gran crítica a la Catos, ¿no? Que a veces parece que no quiere percibir esos elementos ideológicos que de verdad sí trastocan de una forma potente, pues el ejercicio del científico, ¿no? Y el tercer punto, esta crítica, bueno, el tercer y cuarto punto, porque el tercer punto, lo que acabas de mencionar, de no estar de acuerdo con la última diapositiva, es precisamente la crítica que le están haciendo por lo menos dos autores que forman parte del simposio, y es precisamente que deberíamos replantear la forma en que estamos enunciando los programas de investigación científica. Y lo último es la pregunta que tú haces, que me parece que va encaminado a las tensiones, las limitantes, los matices que existen en este libro. Precisamente son nuevas dudas que deberíamos plantearnos, ¿no? Bueno, ya tenemos la propuesta de los programas de investigación científica de la Catos, pero lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo sabemos en dónde existe y dónde se agota ese programa de investigación científica, ¿no? Entonces, creo que eso daría pauta para pues una reflexión más profunda, ¿no? Que la Catos no da respuesta de eso, ¿no? Ni Popper, ni Kuhn, ¿no? O bueno, Kuhn creo que me parece que ni siquiera percibe, ¿no? Este problema que me parece fundamental, por lo menos en estos términos que estamos mencionándolos, ¿no? En otros está claro que sí. Pues bueno, ya terminamos esta pequeña ronda. No sé si quienes entraron a la sesión quieran dar algún comentario, alguna reflexión. Los escuchamos sin ningún problema. Pueden escribir el mensaje, no tienen que prender el micrófono, ¿no? La otra vez también fue así. Lo dejamos abierto. En lo que, si alguien se anima o si no se animan, la siguiente sesión, ahorita el doctor Yael nos va a decir quién se va a encontrar en la siguiente sesión, que va a ser la penúltima. No sé si doctor Yael nos quisiera comentar brevemente quién se presentará a la siguiente sesión. Sí, la siguiente sesión sería el doctor Priel. A él le tocaría presentarnos, ¿no? No sé, Priel, si nos quieras decir. Pues no, de momento no. Solo confirmar que pues sí, a mí me toca. Sí. Ahorita no recuerdo bien cuál es la lectura que... Sí, es la última sobre testing y el programa de investigación científica. Ajá, claro. Y ya la última sería en el IPN, ¿no? Sí, la última está programada a realizarse en el Politécnico. Perfecto. En el mes de noviembre. Noviembre, sí. Sí, noviembre. No, a ver. No, la última va a ser en octubre, ¿no? En octubre, ajá. Ahí, el último viernes de octubre en el IPN. Y si tienen la oportunidad, pues estaría bien que nos reunamos. Sí, es el campus, ¿no? Del IPN Tlaxcala. Entonces, no sé si, bueno, yo creo que los alumnos que nos acompañan de aquí de la Universidad de Tlaxcala, si más o menos lo ubican, ¿no? En lo que antes era la Plaza Bicentenario. Sí, muy cerca del centro. Tenemos, sí, muy cerquita, ¿no? De hecho está por Plaza Vértice, creo, ahí está, ¿no? Está cerquita, por el estadio, estamos juntos del estadio, ¿no? El Tlahuicole. Bien, entonces hay un mensaje aquí. Dice, ¿y qué opinión hay sobre la inteligencia artificial y la ciencia? Tal vez no se relacione o sí. Sí, a ver, estimado Priel, Yael, nos gustaría escucharlos también desde su campo, ¿qué piensan? Pues sí, hay bastantes, de hecho hay una gran relación entre la inteligencia artificial y la ciencia, ¿no? Porque eso nos obliga a que en muchas cuestiones, ¿no? Los científicos tengamos que replantear en qué nos vamos a dedicar, ¿no? Algunos de los problemas, ¿no? Científicos ya van a ser
pues ya no van a poder ser resueltos por estas inteligencias artificiales. No sé si en un futuro cercano o a mediano plazo, ¿no? Pero en algún punto se tendrá que llegar ahí, ¿no? Entonces, la labor de científico, nuevamente, ¿no? Como no estamos aislados de las condiciones históricas, ¿no? Que nos rodean, ¿no? Ni de todo, ¿no? El entorno social, ¿no? Pero de alguna forma vamos a tener que mutar, ¿no? Vamos a tener que cambiar, ¿no? Posiblemente nos vamos a terminar dedicando a resolver problemas inversos, ¿no? O algunos problemas que la inteligencia artificial no puede resolver de manera tan eficiente, ¿no? Entonces sí tiene ahí una correlación bastante importante, ¿no? Ahorita, pues sí, hay muchos casos, ¿no? En donde la tecnología no siempre está ligada, ¿no? También a la ciencia, ¿no? La técnica, ¿no? Sí, la técnica, como ya habíamos dicho en reuniones anteriores, ¿no? Los experimentos son los que nos dicen, ¿no? Al final del día si un campo de investigación es correcto o no. Entonces, en ese sentido, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudar a resolver algunos problemas y lo han hecho durante este siglo XX, ¿no? No recuerdo específicamente los casos, ¿no? En donde se han utilizado técnicas computacionales para demostrar teoremas, ¿no? Para demostrar teorías, para demostrar ciertos programas, ¿no? Para darle validez a ciertos programas de investigación. Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Que hay relación en este sentido. Bueno, por mi parte, pues coincido con el doctor Yael. Sí, creo que a final de cuentas la inteligencia artificial pues va a terminar siendo una herramienta para la investigación científica, por lo menos a corto plazo, a mediano plazo. Lo que quiero decir es que pues muchas veces la labor del científico pues no es nada más recopilar datos y meterlos a una calculadora y pues saber qué sale, ¿no? Porque pues al final de cuentas eso lo hace Excel y eso tampoco es ciencia, ¿no? Entonces, la labor del científico pues es también buscar relaciones que no se ven a priori entre cantidades, entre fenómenos, entre modelos, que sin una inteligencia humana no es posible encontrarle una relación y un resultado que sea interesante. Entonces, y en ese sentido, pues digamos que le tenemos ventaja pues a una inteligencia artificial, por lo menos a las que se conocen actualmente, ¿sí? Porque seguramente lo que se muestra al público no es todo lo que existe y seguramente habrán algunas otras pues más avanzadas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, seguramente pues la labor del científico pues va a continuar siendo importante y pues va a seguir siendo una herramienta bastante importante la inteligencia artificial. Ya a largo plazo, pues ahí ya se tendría que ver cómo es que se desarrolla, qué tan bueno podría llegar a ser ese desarrollo de la inteligencia artificial, porque en el momento en que una máquina comience a pensar realmente como lo hace una persona, en la que ya pueda haber relaciones donde a priori no se encuentran, pues ahora sí ya podríamos pensar que ya estaríamos ahí un poco desfasados, pero no nada más los científicos, ya sería pues, prácticamente pues la humanidad, ¿no? Pero bueno, Claro. yo creo que para que eso llegue, pues ya falta bastante tiempo. Los autores de ciencia ficción siempre han planteado esa posibilidad, algunos más optimistas, otros menos optimistas, pero bueno, ahí se encuentra. Sí. De hecho, Priel acaba de tocar unos puntos que a mí me llaman mucho la atención. Primero, los debates que detonaron, ¿no? La inteligencia artificial. En primera instancia, el problema de la conciencia, ¿no? O sea, que la conciencia es una condición sumamente compleja y que no podía delimitarse solamente a la inteligencia artificial, por lo menos, como dice Priel, las que conocemos, ¿no? Debe haber algo, digamos, que no se presenta al público porque siempre ha existido de esa forma. Y otro punto que me parece fundamental es precisamente, pues, estos elementos del transhumanismo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la validez y la importancia de un sujeto dentro de un campo político específico o dentro de una organización política en específico, pues dado, digamos, estos nuevos replanteamientos
que pues dejarían desfasadas muchas actividades netamente antrópicas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Claro. eso implica también cambios económicos, políticos, jurídicos, ¿no? Que van a tensar mucho las sociedades, ¿no? Pero bueno, por eso también creo que es importante tener en cuenta, digamos, la ciencia y la filosofía de la ciencia, ¿no? Porque estamos a veces encaminados a operaciones netamente mecánicas de nuestra propia historicidad, y creo que si no reflexionamos esto que estamos planteando aquí, pues podría por lo menos agarrarnos muy desprovistos en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, Claro, no y sé. la ventaja que nosotros tenemos es que, bueno, al menos en cuestión computacional, es muy difícil programar el que una máquina se pueda plantear por sí misma preguntas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, nosotros, la diferencia, ¿no? Entre una inteligencia artificial es que nosotros al menos vemos algún fenómeno y nos planteamos preguntas, ¿no? Mientras que en la actualidad, ¿no? La inteligencia artificial, pues sí es muy eficiente resolviendo problemas, pero los problemas son dados, ¿no? A ver, dado tales condiciones, tal, ¿no? Obtén tal cosa, ¿no? Pero a eso me refiero con los problemas inversos, ¿no? Que finalmente en algún momento, cuando la inteligencia artificial nos rebase, ¿no? En la resolución de problemas ya dados, ¿no? Ya propuestos, seguramente llegará ese día, ¿no? Pues nosotros tendremos que utilizar quizá esa ventaja que tenemos, el hecho de nosotros mismos, ¿no? Ver los fenómenos y plantearnos preguntas, ¿no? Y a lo mejor utilizar la inteligencia artificial para que, dada ya las preguntas específicas, las condiciones y todo, lo resuelva, ¿no? Entonces, siempre hay que verlo, yo lo pienso como una herramienta, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? Pues ya hablaremos de un quehacer científico diferente quizá en un futuro, ¿no? Y de un programa de investigación, ¿no? Que se adecue a eso, ¿no? Me parece que lo que comenta Yael es ciertamente muy relevante porque muestra los límites que tiene en sí la inteligencia artificial. Y visto desde la exposición, pensado en términos históricos, la misma historia muestra esos límites, ¿no? de la propia inteligencia artificial. Pensemos ahorita, digamos, en las coordenadas en donde se están llevando a cabo los grandes desarrollos de inteligencia artificial, ¿no? Que no son precisamente América Latina, ¿no? Es decir, hay una delimitación histórica del desarrollo tanto filosófico, pero sobre todo nematológico, en su condición, digamos, de germano-anglosajona, ¿no? En la que los postulados o los principios en los cuales se basa la inteligencia artificial, pues tienen netamente un desarrollo, pero también una limitación, ¿no? Y esa limitación es la que ya él señala, ¿no? No puedes equiparar, digamos, inteligencia artificial a cerebro humano, ¿no? Bueno, yo pondría quizá, Aún no. ajá, aún no. Aún no. Y me parece que en ese campo de debate, ¿no? Que es, bueno, un campo de debate obviamente científico, también debe ser un campo de debate filosófico, ¿no? Sí, porque a final de cuentas Uh-huh. siempre queda la frasecita al final, el aún, Exacto, exacto. aún. No, No puedo y hacer esto, realmente, aún. ¿no? Sí. Y realmente si nos atenemos, ¿no? A una filosofía completamente materialista, ¿no? Pues obviamente la mente, ¿no? Como es consecuencia de un mundo material, ¿no? Entonces en algún momento pues, es perfectamente plausible, ¿no? Crear una inteligencia artificial completamente con iguales capacidades a las de nosotros, ¿no? Porque negar el hecho de que de que esta inteligencia artificial nunca nos va a superar, ¿no? Pues es decir, que nosotros somos especiales y que la mente no está antes que la materia, ¿no? Exacto. Pero como científicos, ¿no? Nuestra base racional, ¿no? Es el materialismo, entonces, ¿no? Las leyes materiales, ¿no? Nos dicen que en algún momento sí, ¿no? Va a llegar a ese punto, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sí, ahorita la afirmación de Yael me recordó mucho precisamente a la crítica que hace Lenin en su materialismo y empiricismo contra los magistas alemanes. Y ahí Lenin dice precisamente que en cuanto exista un grado de complejidad potente de la materia, es
que se llega a un grado mínimo de conciencia, ¿no? Y es lo que acabo de decir, ¿no? Él dice que la conciencia es el grado de sutileza de la materia, ¿no? O sea, un grado de sutileza muy potente, pero como tú dices, se puede llegar, ¿no? En ese sentido. Y aquí, miren, nuestro estimado Moisés acaba de decir sobre Isaac Asimov y la última pregunta de la humanidad. Sí, es un texto sumamente interesante. Me recuerda precisamente a los textos de Bogdanov. Bogdanov es el padre de la teoría de sistemas en inicio del siglo XX, era un soviético, bueno, ruso y después soviético, y tiene también una obra literaria de ciencia ficción que se llama Estrella Roja, y donde piensa precisamente esto, ¿no? Que se va a llevar a un grado tan potente de la comprensión de la materia que vamos a utilizar herramientas que nos van a permitir hacer pues todos los cuestiones del transhumanismo, ¿no? Superación de ciertas enfermedades, de la limitación física del ser humano, de la posibilidad de expandir, bueno, para Bogdanov, el imperio soviético hacia las estrellas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que el fondo se encuentra ahí, ¿no? Es utilizar, creo que a fin de cuentas, este tipo de elementos y potenciar las posibilidades humanas, ¿no? Por eso creo que puede existir un transhumanismo rosa, ¿no? Que diga, bueno, requerimos todo esto, lo necesitamos ahora. Un transhumanismo de leyenda negra, donde se diga, no, las máquinas y tener un posicionamiento en contra del desarrollo tecnocientífico. Pero me parece que la filosofía de la ciencia y este tipo de cuestiones y reflexiones deberían permitirnos pensar, por lo menos en la medida de lo posible, un transhumanismo, digamos, más o menos con claroscuros, ¿no? Como han sido todos los cambios científicos y tecnológicos de la humanidad que han hecho que muchas sociedades o muchos estratos sociales pues tengan que replantearse las nuevas dinámicas políticas y sociales, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no podemos caer en los extremos, sino más bien pensar un transhumanismo complejo, ¿no? Y yo lo pensaría un transhumanismo generativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las condiciones históricas en las cuales nos encontramos sean replanteadas de una forma potente tal que permitan no desembocarnos en ninguno de los dos extremos, ¿no? Pero que eso debería ser el fin también de la filosofía de la ciencia hoy en día, ¿no? Y bueno, pues Lakatos también, en cierta medida, nos permite pensar eso, ¿no? Imagínense pensar, como dice Yael, en algún momento que una inteligencia artificial ya en verdad pueda proponer sui generis, suya, ¿no? Un programa de investigación científica, pues creo que en ese momento es donde Lakatos debería releerse, ¿no? En ese sentido. Sí, entonces, a ver qué pasará. Pero bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión. De mi parte, pues, bueno, les agradezco mucho que hayan participado. No sé si alguien quiere cerrar con algo.